Hola, ¿cómo están? Pues siguiendo con estos temas belicosos, en estos días lluviosos además, un poco fríos, eh, donde algunos en verdad estamos un poco desesperanzados por lo que está viviendo la humanidad y hace poco escuchaba la opinión de una persona que comentaba que ya no se sentía ni siquiera tan identificada, ¿no?, con la especie humana precisamente por eh, digamos, ya no sé ni cómo llamarla, entre la crueldad y la indiferencia de nuestra especie por nuestro propio sufrimiento. Y bueno, ella lo refería particularmente al tema de Gaza, ¿no? Que para ella, y en gran medida coincido, Gaza es la gota que derramó el vaso en términos de que realmente ahí nos podemos dar cuenta que nuestra especie no tiene salvación. O sea, realmente sí creo que la especie humana está condenada en lo particular. Y está condenada precisamente a esta crueldad e indiferencia que demostramos cuando nuestra especie sufre. También ligado a esta ya total ausencia de nuestra capacidad de asombro, de está tan normalizada la violencia extrema en nuestra especie, en nuestra humanidad, desde el hecho de recibirla hasta ejercerla, que ya realmente ni siquiera ya somos capaces para podernos sorprender, ¿no? Y ella misma lo comenta, aquí voy a poner el video que de hecho publiqué, haciendo una comparación con lo que pasaba en la época de la Shoah. Y, y bueno, la diferencia es que yo hace poco también lo había comentado porque eso lo proyecta en gran medida la película Zone of Interest, eh, de Glazer, me parece el director, que yo hablaba de por sí la valentía de Glazer en el speech que él mismo da también hablando sobre la situación en Gaza, muy valiente él, tembloroso, pero dio el discurso, el speech lo terminó dando perfectamente en la entrega de los Oscars al recibir el Oscar por esta película llamada Zona de Interés en español, que pues justamente proyecta la manera en que una casa y una familia podrían estar justamente al lado de un campo de concentración y al final transcurrir sus días de manera cotidiana como si nada, ¿no? En ese sentido, muchos hablan, digo, ya una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que en verdad fue, pero se dice que muchos no sabían, ¿no? Que había sospechas, secretos a voces, pero que no había como que una documentación tan clara y puede ser posible. Al final, hoy mismo para documentar Gaza nos ponen muchísimas trabas, ¿no? Y hablo particularmente de aquellos que están ahí, periodistas que han sido asesinados de manera sistemática para tratar de cubrir al menos un par de imágenes, videos, y por ello están perdiendo la vida. Entonces, tampoco es como que no sea creíble el hecho de que se trate de ocultar, disimular o impedir el acceso a la información. Es hasta cierto punto posible. También creo que no se pudo haber ocultado todo, ¿no? Siempre hay leaks. Cambian tal vez las formas, pero no los fondos. Siempre hay filtraciones de información. Y creo que para algo tan eh, crucial o relevante como lo que ocurría en aquel momento en el Holocausto, pues era, creo yo, también difícil que nadie supiera nada, ¿no? O sea, que al final nadie supiera y que se hacen los desentendidos. Pero sí tiene razón en ese aspecto de que no era tan visible. Eso es real. No era tan visible, era de hecho más o menos pues operaciones encubiertas en sigilo mientras estaba dando la guerra. Paralelamente se estaba eh, cometiendo irónicamente este genocidio en aquella época contra la población judía. E insisto, esta ironía histórica, esta contradicción en que las víctimas de aquel entonces ahora de alguna manera se convirtieron
en victimarios, ¿no? Y no hablo precisamente de las víctimas, o sea, hablo de los hijos, nietos de aquellas víctimas de esa comunidad judía que padeció un genocidio, pues ahora son los que se transformaron, convirtieron en victimarios, ¿no? O sea, esta ironía histórica ahora cometiendo un genocidio contra la población palestina. Pero sí tiene razón en que al menos hoy ya sabemos, hoy está documentado, está televisado, es probablemente el primer genocidio tan difundido y documentado. Y ahí es donde creo que está la gota que derrama el vaso. O sea, esta cuestión de que la gente está viendo lo que está pasando y prefiere o no ver, o ignorar, o omitir, o permanecer indolentes e indiferentes ante tal situación, ante tal tragedia. Y dicen, ok, sí están matando miles de niños, pero ¿sabes qué? Prefiero subir mi selfie a Instagram o un bailecito en TikTok, ¿no? Luego vemos eso. Es fuerte, o sea, realmente es un espejo muy fuerte en la humanidad de lo distorsionada que hoy está, ¿no? O sea, realmente es un tanto trágico. Hoy no voy a hablar acerca de este sector, porque sí tengo por ahí pendiente hablar sobre el tema, de justamente el sector de los indiferentes e indolentes. Hoy no. Pero bueno, no está de más hacer este preámbulo bajo lo que estamos viviendo el día de hoy. Insisto, hoy ya los medios están haciendo una cobertura sobre el tema Israel versus Irán, a la par que se está recrudeciendo y llevando ya a límites que ya de por sí eran inhumanos, ya no hay límites, ¿no? Con respecto a la monstruosidad y perversión que se está cometiendo contra la población palestina, aprovechando que los medios, la prensa corporativa, están cubriendo hoy particularmente el tema entre Israel e Irán, pues Israel está aprovechando esa distracción para terminar de básicamente exterminar al pueblo eh, de Gaza, sobre todo, pero palestino en general, ¿no? Una locura, y que sí comparto un poco ese sentir. Es muy desesperanzador, poco esperanzador para nuestra propia especie. Es tal cual un trago amargo de desesperanza, en el sentido de que tal vez nos confirma que no tenemos, insisto, salvación y que estamos condenados, ¿no? We are doomed, tal cual. Creo que hay hasta una canción de los Rolling Stones. Doomed. Pero bueno, ni hablar. Parece ser que, insisto, la especie humana está destinada a la autodestrucción. Esa es la realidad y pues al final, ¿no? Parece ser que es hasta cuestión de tiempo. Es una bomba de tiempo, pero al final nos va a estallar a todos. No va a haber tampoco alguien que pueda decir yo me voy a salvar. Estamos en este mismo barco, estamos todos y pagaremos en algún momento los costos, grandes costos y consecuencias de nuestra indiferencia, de nuestra indolencia, de nuestra indiferencia, de nuestra poca humanidad, irónicamente, ¿no? Pero bueno, insisto que hoy no iba a hablar acerca de los indiferentes e indolentes, lo hablaré de manera precisa en algún punto. Sin embargo, quiero hablar un poco de esta forma de, vamos a decir, eh, crear verdades y narrativas del mundo supremacista. Hoy podríamos hablar del mundo anglosionista, pero lo voy a dejar un poco más general, ¿no? Esta forma de crear narrativas y verdades de la supremacía. ¿A qué me refiero de manera puntual? Hay que entender que gran medida de la forma que han tenido para obtener lo que tienen
ha sido gracias al control mental. Sobre todo en la época humana reciente, ¿no? Em, esta intención de querer manipular el pensamiento del otro, que por cierto es algo muy orwelliano, yo diría que creo que lo tomaron como manual, ¿no? La obra de George Orwell de 1984. Por cierto, todavía no he hablado de eso y lo tenía, se supone que debimos de haberlo tocado hace un buen tiempo, una disculpa, no he tenido tiempo para armarlo. Pero bueno, este control mental muy orwelliano, que es muy basado también en esta especie de tesis de vigilar y castigar de Foucault, tiene todo que ver con el dominio y el control. Yo he hablado ya un par de veces citando algún par de ejemplos, ¿no? Tengo un video titulado El experimento, así como otro que tiene que ver con Milgram. Siempre han diseñado mecanismos de control contra el humano, contra las masas. En ese sentido, y no me voy a extender demasiado, simplemente que quede claro que el control mental es real, no es conspiración. O sea, la CIA, el Mossad, Guantánamo, incluso las universidades, los estudios. Yo justamente acabo de mencionar a Milgram. Muchos académicos que llegan a trabajar en Harvard, en Oxford, en el MIT, en Cambridge, en donde sea, en Princeton, hay académicos los cuales trabajan en estudios de este tipo, de manera histórica. Y los hay desde este tipo hasta los que se dedican a hacer bombas nucleares, como el caso de Oppenheimer o eh, este alemán, eh, olvidé el nombre del físico alemán, Heisenberg. O sea, parece que no importa en dónde los sitúes, unos podrán estar en la parte operativa diseñando una bomba atómica para aniquilar a un pueblo en Hiroshima, mientras que otros están viendo cómo propagar el estado de shock, aplicar la manipulación mental, diseñar instrumentos para interrogatorios de la CIA, de la DEA, del Mossad, cómo mejorar labores de espionaje, cómo mejorar protocolos de tortura, en fin, o sea, no pensemos por un momento que todo lo que ocurre en las universidades, sobre todo las de más alto prestigio, entre comillas, es eh, inocuo e inofensivo, ¿no? Y que todo es para el bien de la humanidad. No. La realidad es que hay aparatos, esto mismo en uno de los mejores debates que así se le llega a titular, ¿no? Generalmente, o denominar a este debate que tuvo justamente Chomsky con Foucault. En gran medida, en algún punto del debate, el propio Chomsky menciona que él, al ser perteneciente, me parece que es de Harvard, él mismo a- señala cómo las universidades pueden llegar a ser utilizadas también como mecanismos de control del poder. Y sí, así ha sido siempre en realidad. Eh, no estoy diciendo que todas las universidades y que todos los académicos de esas universidades son cómplices, no. También creo que las universidades es una paradoja, ¿no? Creo que tienen este doble filo. Podrán cortar para bien o podrán sanar para bien o podrán cortar para mal, ¿no? Podrán ser un bisturí para salvar o podrán ser un cuchillo para matar. Pero a eso es a lo que voy, no hay que romantizar demasiado la universidad,
Y si hablo de la universidad, imagínate de todo lo demás. Em, a lo que voy es que estas cuestiones no son conspiranoia. Guantánamo no es conspiranoia. Incluso este probable Guantánamo 2.0 que seguramente se creará en este ahora nación carcelaria que se está convirtiendo El Salvador, seguramente ahí con Bukele como patrocinador terminarán armando una especie de Guantánamo 2.0 ahí. Ya se ha hablado de que se han llegado a deportar gente ahí, desde Estados Unidos con Trump, porque parece ser que esa es como la negociación ahora entre Trump y Bukele. Parece ser que trae un tema ahí de coerción, de proyecto de coerción, e insisto, terminar de armar un Guantánamo 2.0. Entonces, insisto, el control mental es algo que existe, y existe a estos niveles que son muy perversos. Y también existe el control mental a niveles un tanto más sutiles, más disimulados, que no dejan de ser efectivos, no por ello dejan de ser efectivos, altamente efectivos, tan efectivos que la gente no se da cuenta en efecto que la están manipulando de manera sistemática. Para ello, ¿qué tiene, por ejemplo, además de las universidades, los poderes, con qué cuentan, con qué más cuentan? Pues cuentan también con lo que yo siempre hablo, el cuarto poder, la prensa corporativa. Por eso cuando hablo del régimen anglosionista, pues digo, pues es que de qué se quejan estas supuestas víctimas, ¿no?, de la comunidad judío-sionista, que dicen es que a nosotros nos atacan y todos están contra de nosotros y somos amenazados todo el día y todas las noches de toda la vida. Y dices, pero ¿de qué estás hablando cuando, si acaso es el mundo árabe el que está estigmatizado en negativo, desde al menos el 11 de septiembre eso fue un parteaguas, y desde el 2001 hasta el 2025, y estoy hablando de los tiempos más recientes, o sea, esto lleva años, pero llevan un estigma casi donde se les siente o se les ha tratado como terroristas a todo aquello que pertenezca al mundo árabe. No de la misma forma se les trata a estos que tanto se quejan y victimizan de la comunidad judío-sionista, aunque ellos cuando salen a dar declaraciones en la Vox Populi, en las entrevistas que les realizan, ya sea en la calle o en un foro o en un espacio que por cierto les brindan de manera privilegiada, siempre están lloriqueando y haciéndose, insisto, pues las víctimas, ¿no? Entonces, esa es la ironía, cuando te das cuenta que en realidad la prensa corporativa está financiada por los entes sionistas y que esas prensas dictan línea que, por supuesto, va a ser a favor siempre de la visión sionista. Entonces estos aparatos que son utilizados de manera sistemática a nivel mundial con ese alcance, hoy más todavía con el alcance digital, pues son utilizados de alguna manera para plantear verdades, inventar verdades y plantear narrativas que son altamente y ampliamente difundidas a todo el mundo. En ese sentido, esa es otra manera sistemática de control mental, yo creo que de los más efectivos hasta hoy. Porque si bien hoy ya no está el periódico y la televisión, bueno, al final da lo mismo. Cambiaron las formas, pero en el fondo. Ahora los medios son digitales, mañana, pues quién sabe, incluso ahora ya con la inteligencia artificial, pues yo ya he hablado, ¿no?, de que ya no sabemos ni siquiera qué es mentira y qué es verdad. Ya no lo sabíamos, ahora menos, con la inteligencia artificial. Y así seguirán cambiando las formas, pero no el fondo de las cosas. Entonces, lo único que creo es que es complicado realmente escapar de estas manipulaciones, ¿no? Más aún si la gente, y eso es algo normal, las masas no suelen tener pensamientos críticos, eso es entendible, pero lo que me preocupa hoy más es que ya ni siquiera parece ser que tienen sentido común. Y en ese punto es muy riesgoso porque eso explica por qué ha sido ya tan exitosa la época de las fake news y de la posverdad, ¿no?, donde cada quien se inventa su verdad, más allá de si está basada en hechos, en datos, en pruebas.
Cada quien dice algo al aire y eso se convierte de la noche a la mañana, por arte de magia, en verdad. En una verdad que no es verdad. Por eso estamos en tiempos de la posverdad. Entonces, esta es la manera de manipular de manera general, ¿no? Hoy no me voy a enfrascar ni extender demasiado en esto, pero quiero dar este contexto justo para primero explicar que la propaganda generada a partir, por ejemplo, de estos poderes mediáticos es muy efectiva. Cuando se habla muy comúnmente, ¿no?, de la propaganda comunista, de la propaganda marxista, de la propaganda del nazismo o de la Segunda Guerra Mundial, es curioso porque se piensa que nada más son ellos los enemigos. Cuando alguien te quiere venir a decir que solo de un lado están los enemigos, te tienes que fijar mucho quién te lo está diciendo, porque probablemente el que te lo está diciendo es la otra cara de la moneda, o sea, es el otro enemigo. Y alguien que probablemente te quiere manipular. Hablaba del cuarto poder como los medios, vamos a suponer, de noticieros, periódicos y demás, ¿no? Difusores de noticias, de análisis, de opinión, pero también tenemos otro aparato muy grande que es el cine. Hollywood, por ejemplo, opera como una maquinaria de propaganda masiva. Cada película hollywoodense te puedo decir que tiene una tendencia clara y hay política dentro de ese cine inmerso, implícito, inherente, que muchas veces se ignora, pero que permanece latente y que permanece muy palpable, aunque lo notes o de alguna manera no te des cuenta. En algún momento tengo todavía también pendiente hablar de esta gran serie de Men in the High Castle. Gran serie. Y justamente, insisto, Hollywood opera también como una maquinaria propagandística a favor, adivinen de quién, pues obviamente de los que ellos consideran que son los buenos. O sea, hace el régimen anglo-sionista conformado principalmente por Estados Unidos, UK, United Kingdom y el Estado de Israel. Ese es el mundo anglo-sionista que siempre suele ser el héroe, los que salvan al mundo, o por otra parte las únicas víctimas, ¿no? Las víctimas eternas, las víctimas perpetuas que son la comunidad judío-sionista, ¿no? Es como una mancuerna poderosa donde te dicen, tú puedes ver, por ejemplo, la cantidad de películas que se generan de la Segunda Guerra Mundial y siempre vas a ver que los Estados Unidos son un pan de Dios y que, insisto, salvan al mundo y que eh, al final las víctimas también siempre van a ser la comunidad judía. Cuando fue la época de la Guerra Fría, pues podías ver que... Se me está cayendo el gorro, perdón. Podías ver que los enemigos que te planteaban en todas sus películas, desde Rocky hasta el Capitán América, el gran enemigo era la URSS, ¿no?, la Unión Soviética. Y ya no hablemos, pues obviamente, de que esto tenía paralelismos importantes reales con respecto a la época macartista, la guerra de Vietnam, o sea, cosas que estaban pasando de manera puntual, real. Yo los 60 es una época que creo que fue un punto de inflexión importante para la historia humana. Yo admiro mucho esa época generacional humana porque creo que fue de las pocas que realmente se alzó. Cuando veían lo de Vietnam salieron a protestar, ¿no? Eh, Fue una época muy álgida de intelectuales, de verdaderos artistas, de verdaderos activistas, de mucho arte, de mucha cultura, de mucha política. De todo tipo. No me voy a pasar enumerando, pero bueno, hablemos de John Lennon, hablemos de Martin Luther King, hablemos de Mohammed Ali, hablemos de todos los músicos de aquella época, de todos los artistas.
Insisto, una época, Janis Joplin, Nina Simone, en fin, o sea, una época de una rebelión intelectual admirable y además una empatía humana también. Entonces, todas esas personas que, digo, no todas coincidieron precisamente en los 60, pero que de alguna manera fueron influencias de sí mismas y estuvieron más o menos, insisto, influenciados de sí mismos, unos influenciaron a otros. John Lennon, por ejemplo, al final, justo cuando se separa de los Beatles, que es cuando creo que empieza su parte más política, como un activista, denunciando, haciendo canciones icónicas como Imagine, ¿no? Que obviamente promueven la paz y que daban un mensaje poderoso y potente al mundo. Entre tanto odio, entre tanta guerra, entre tanta violencia, insisto, genera un punto de inflexión tan importante que inspira todo lo que viene después. Y cuando digo todo lo que viene después, es todo lo que pasa después de justamente de los 60, 60, 70 y para adelante, ¿no? Creo que esa inercia se fue perdiendo con el tiempo, desafortunadamente, hasta lo que hoy tenemos, que es una sociedad muy desapegada. Creo que, digo, después analizamos esto que tiene, creo yo, causas más profundas. Esto que nos tienen totalmente dopado, por ejemplo, con las redes sociales, me parece un factor importante, ¿no? Que te tienen tal cual como en un mundo paralelo, viviendo una vida digital que pues, probablemente es igual de fake que las noticias que te tratan de proyectar. Entonces eso de alguna manera ha generado también, creo, una desconexión humana, o sea, una desconexión con el otro. En los 60 tú ves como la gente parece como si estuvieran conectados entre ellos, ¿no? Incluso creo yo hasta un cierto nivel espiritual. Entonces es esa manera en la que de alguna manera nos han intentado manipular siempre, desde esas épocas hasta la fecha, cambiando ciertas formas, ciertos métodos, pero al final lo único que se mantiene es eso, la constante y sistemática intención de control mental. En este sentido, yo hablaba de cómo la supremacía crea verdades, inventa verdades y crea narrativas. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en América Latina todavía no tengamos tan claro que son dos idiomas los que estamos hablando y no estoy hablando del español y del inglés. Estoy hablando de que son dos idiomas ligados a visiones del mundo. Y no estoy hablando, insisto, ni del español ni del inglés. Cuando el mundo de la supremacía, por ejemplo, habla de democracia, habla de libertad, habla de éxito, habla de derechos, habla de responsabilidad, habla de eh, América. Hay que entender que no estamos hablando de lo mismo. Los pueblos y naciones supremacistas respecto a los que no somos pueblos ni naciones supremacistas. Por eso es que no va a haber forma y a nosotros, por ejemplo, nos llama mucho la atención. Por ejemplo, nada más tomando este caso de América. Cuando hoy Trump habla de América, y me sorprende por eso mismo, porque hay muy poco entendimiento que son dos visiones que no coinciden y nada tienen que ver, son contrapuestas prácticamente las dos visiones.
hay poco entendimiento de los latinoamericanos, que yo veo muy comúnmente corrigiendo, por ejemplo, a los gringos, ¿no? Que cuando ellos ponen América es nuestra y no sé qué, y llega un latinoamericano a decir, una persona de Latinoamérica, de donde sea, de América Latina, diciendo, oye, ¿qué no te educaron bien en tu escuela? América es todo el continente, no solamente Estados Unidos, ¿no? Y es ahí donde justo se revela que ahí mismo en ese tipo de comentarios, cómo es que en efecto estamos, de alguna manera, nuestras mentes están moldeadas de distintas formas. Eso no es una casualidad ni es un accidente. En América Latina estamos de alguna manera educados y nuestras mentes están moldeadas en el sentido, por ejemplo, de defender nuestra tierra, de defender nuestra patria. ¿Y por qué se debe esto? Pues se debe de manera histórica que nuestras tierras han sido saqueadas, robadas, extraídas, colonizadas, conquistadas, abusadas, exterminadas, etcétera, ¿no? Tenemos una, no sé si llega a cosmogonía, pero creo que llega una visión de las cosas muy distinta a aquellos, por ejemplo, gringos que nacieron en California, en Texas, en Illinois. Bueno, cabe decir que ahí también hay particularidades y las he hablado de supremacía particular, nada más hablando de la comunidad negra o de la comunidad latina. Pero vamos a dejarlo de momento a ellos, a las que ni siquiera son minorías, que así las han querido tratar siempre, pero vamos a dejar a esos grupos que yo creo más bien de manera precisa son los no supremacistas, a los pueblos no supremacistas de lado. Y vamos a quedarnos con los blancos, rubios, caucásicos, protestantes, norteamericanos, estadounidenses, vamos a decir. Ellos no van a pensar de la misma manera que una persona de América Latina. Cuando ellos piensan en América, la forma en que a ellos se les educó desde su educación supremacista es que América es de ellos. De hecho, de ahí viene Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. O sea, viene precisamente de que ellos entienden que América es para los americanos, pero no, cuando ellos hablan de América y de los americanos, no están pensando ni en mexicanos, ni en chilenos, ni en colombianos, ni en venezolanos, ni en argentinos, ni en brasileños. Ellos están pensando que los americanos son ellos. Sí, por más que a los de acá abajo, de México para abajo, nos... O sea, digamos, estos güeyes, ¿qué onda, no? O sea, estos panas, qué chingados, ¿no? Sí, por más extraño que nos parezca, son dos visiones que son muy distintas, pero que no son distintas de manera aleatoria, circunstancial o accidental. Son aleatorias de manera perfectamente diseñada y planificada para que sean de esa manera. Y estoy hablando del ciudadano, ni siquiera estoy hablando del gobierno estadounidense. Ya no te cuento el gobierno tiene intenciones clarísimas supremacistas. Pero estoy hablando de cómo incluso eso se proyecta hacia su propia ciudadanía supremacista, que también, a ver, al final, que no les extrañe porque fue electo Donald Trump como presidente. Y yo le he dicho mucho, como que hay una disonancia cognitiva colectiva en América Latina de pensar de, es que cómo van a elegir a un presidente gringo racista pues claro que lo van a elegir porque eso es justo lo que representa la forma de pensamiento de ese pueblo supremacista. Esa ciudadanía gringa es de pensamiento supremacista. En su mayoría. Y aquí no importa si es, yo le he hablado muchas veces, no crean que nada más son los republicanos. Hay tanto demócratas y republicanos pensando con pensamiento supremacista. Yo diría que hay una gran cantidad de demócratas que lo único que son es, o sea, lo único que los distingue de los republicanos es la hipocresía. Porque en el fondo los demócratas también tienen pensamientos supremacistas. Los demócratas también detestan y repudian a los migrantes, a los negros, a los mexicanos, a los latinos, a los árabes. También. Solo que disimulan más, solo que son más doble cara, solo que a veces ellos dicen, bueno, voy a tenerme que aguantar a estos mexicanos en LA, en California, para tener algún beneficio o para sacarle algún beneficio y ventaja política.
algún beneficio político. Pero nada más, no porque de manera auténtica y legítima realmente, y no hablo de todos, no hablo de todos. Yo siempre hablo, saco la carta de Bernie Sanders, me cae bien Bernie. Pero estoy seguro que no todos son así de, o tratan de ser así de auténticos con sus convicciones como Bernie. Hay muchos doble caras en el lado demócrata, y el lado republicano nos impacta más porque son más directos, son más francos y prácticamente son de los que te dicen lo que piensan. Y lo que piensan, por supuesto, que es algo, pues generalmente son pensamientos estúpidos, pero a nosotros nos impacta que en estos tiempos en que estamos viviendo todavía haya personas con ese tipo de pensamientos, ¿no? Supremacistas, racistas, xenófobos, porque, de nuevo, no son las mismas visiones. Son mentalidades creadas de manera distinta. La de América Latina respecto a la gringa. Y luego les pones, ahora sí que ves que el niño es risueño y le haces cosquillas, les pones a un tipo que, por supuesto, yo siempre destaco mucho de Trump. Trump es especialista no solo en la negociación, sino también en la manipulación y en el reality show. Es un especialista de medios. Él sabe lo que... Él sabe cuál es el target, cuál es la audiencia, cuál es el discurso, cuál es el mensaje. Es muy buen comunicador. Tal vez no es buen orador, pero es muy buen comunicador. Da mensajes simples, concretos y poderosos, o sea, que tienen un impacto importante. No necesita más él. No necesita ser un experto, no necesita un discurso grandilocuente, no necesita ser Martin Luther King, no necesita un I have a dream, no. Él nada más necesita satisfacer la estupidez de su electorado, echarle más leña al fuego, alimentar ese pensamiento de sus bases electorales con pensamiento pendejo supremacista, perdónenme la expresión, pero así lo defino yo, y ya, nada más. Y corte a 3 doritos después tienes a Donald Trump de presidente. Con discursos de que los mexicanos se comen a los perros, o los chinos, o los árabes se comen a los perros, que somos los culpables de todo, que gracias a nosotros están muriendo de fentanilo allá, por culpa de nosotros, que el hecho de que estén llenos de zombies por fentanilos es culpa de los mexicanos, que ellos no tienen vela en el entierro, no han hecho nada, son blancas palomas. Insisto, esta manipulación, yo le hablo sionista porque es particularmente sionista, pero es anglo-sionista. O sea, los gringos y los sionistas tienen los mismos métodos, por eso se llevan tan bien y son tan amigos. Cuando no son los héroes, son las víctimas. Cuando no son los culpables, son los pobrecitos amenazados, abusados, o sea, son ellos, ¿no? Victimarios que se hacen las víctimas de manera constante, tanto gringos como sionistas. Entonces, incluso hasta las negociaciones de Trump con sus anteriores socios comerciales, tú escuchas el discurso de Trump y es que han abusado muchísimo de Estados Unidos, China, Canadá, México, todos se han aprovechado de nosotros. ¿Me explico? O sea, es una manipulación constante, sistemática, pero que ya es de manual. A mí lo que me llama la atención es el tan poco entendimiento que hay generalizado de analistas, de opinólogos, que se la creen, o ya, una de dos, o son o se hacen. Y le compran ese discurso a Trump sin ponerle ni el más mínimo ápice de duda. No cuestionan en absoluto lo que dice Trump. Es como, Trump dice que el fentanilo está en México. Oigan, ¿por qué el fentanilo está en México? Oye, Trump dice que México ha abusado mucho de Estados Unidos. Oigan, ¿por qué hemos abusado mucho de Estados Unidos? ¿No? Es como, ¿por qué le compras tan fácil las versiones a
a este régimen, que además sabemos que cómo opera ya. O sea, si a estas alturas, en estas décadas, todavía no sabemos cómo operan, o sea, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es eso, cómo hay tan... Por eso de hecho estoy haciendo este comentario, porque hay tan poca, a estas alturas, porque hay tan poco entendimiento de este sistemático protocolo de manipulación narrativa del régimen anglosionista. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan poco entendimiento? O sea, ¿por qué todavía no se entiende que nos están mintiendo? Y que ya prácticamente todo lo que te dicen deberías de tomarlo como una mentira, como un engaño. Hablaba hace poco del pretexto este de las guerras preventivas que hasta el propio Eduardo Galeano llegó a publicar algún texto relativo a las guerras preventivas en Irak. Hoy todavía hay gente que está creyéndose el tema del pretexto de las guerras preventivas. Atacamos a Irán porque, híjole, estábamos sobre amenaza nosotros y ya nos iban a lanzar una bomba. Esta esquizofrenia, insisto, paranoica de los sionistas, ¿no? Y ahí van todos. Ahí va toda la borregada cayendo en la trampa de las guerras preventivas. Insisto, ya está Galeano. Nuestro Galeano, que yo cabe decir que también es otro gran personaje que admiro, Eduardo Galeano, uruguayo, un gran uruguayo. Hay grandes escritores uruguayos, Galeano, Alfonsina Storni, Cristina Peri Rossi me parece que también es uruguaya. Lindísimas personas los uruguayos, las uruguayas, bellísimos en todo aspecto, físicamente, de mente, de corazón, de alma, son bellísimos, en verdad. Ya nos habló Galeano de las guerras preventivas, pero todavía hay una borregada que le sigue creyendo primeramente a la prensa corporativa, que a ver, cuando viene de la prensa corporativa yo entiendo que tal vez ellos no están engañados, ellos están operando. Pero todavía hay una ciudadanía que termina cayendo y mordiendo el anzuelo 1000 veces. Es como, bueno, ¿cuántas veces necesitas vivir lo mismo para entender, ¿no? O para abrir los ojos o para quitarte las vendas? Es algo sorprendente realmente. Pero volviendo a esta manipulación, a esta creación de conceptos y terminologías del mundo supremacista, vuelvo al ejemplo de América. Cuando te hablan de América, los supremacistas, ellos creen realmente en el destino manifiesto y la doctrina Monroe, y cuando hablan de América, ellos nada más ven a Estados Unidos como América. A nosotros nos llegan a ver más bien como invasores. Sí, por estúpido, extraño que parezca así, no conocen la historia así. No los vamos a terminar de educar, porque evidentemente ellos no solo nacieron en la ignorancia, nunca se la quisieron quitar porque su propio sistema los ha mantenido más ignorantes. Y mira que la humanidad es ignorante, pero sí, los pueblos supremacistas suelen ser triplemente ignorantes, precisamente porque pues a ellos les han contado mentiras, justamente en los regímenes anglosionistas, que son verdades manipuladas, o por no decir mentiras, que con esas mentiras los han educado, casi para que terminen creyéndose un discurso como el trumpista que les dice vamos a hacer América grande otra vez porque vamos a correr a los invasores, que son los migrantes, y volver a hacer América para los americanos, porque esto siempre pues ha sido nuestro. Claro, les cuenta esa versión. Ellos la validan porque de entrada ellos ya eso es lo que creían, porque jamás los vas a ver yendo. Y mira que yo desconfío de toda la versión histórica, es más, yo soy de los que cuestiona la historia siempre. Cual sea la versión que nos cuente, yo siempre cuestiono la historia. Pero oye, si hay un mínimo de referencia diciendo, a ver, ustedes no son los primeros pobladores de esta tierra. Antes de ustedes ya había pueblos originarios aquí.
De hecho, los exterminaron, y tan los exterminaron que no solo físicamente los exterminaron de la narrativa, de la historia, de los libros, para que nunca más se hable de ellos. Los anularon, su existencia, no solo, insisto, física, sino de la historia. Los borraron de la historia. Entonces ya gringos que nacen desde hace varias décadas ni siquiera ya están enterados que ellos no son los primeros pobladores, aunque así se sientan. Hay mucha ignorancia al respecto de que, por ejemplo, no se sabe, y ya sin irnos tan atrás, que México, esa parte de California, entre una buena parte de Estados Unidos, Texas y demás, pues Nuevo México antes era, pues no de Estados Unidos, era de México. Eso tampoco lo saben. Y no solo es que no lo sepan, es que no les interesa. O sea, por eso esta discusión que hay entre los pueblos que están más educados en Latinoamérica respecto o versus los pueblos gringos es inútil, porque por más que le digas, oye, eres un ignorante, no le interesa. Ellos están muy cómodos en esa ignorancia porque así los ha mantenido su régimen, precisamente para aprovechar esa ignorancia para que un día llegue alguien como Trump a gobernar esa ignorancia, a utilizarla. Porque yo siempre he dicho, Trump no es tonto. O sea, quien crea que Trump es tonto. Porque Trump no es tonto. Se podrá hacer el tonto, podrá hablarle a los tontos, seducir a los tontos, convencer a los tontos, pero Trump particularmente no es tonto. Tan no es tonto que hoy es el presidente de Estados Unidos de América. Y yo entiendo que eso no garantiza que sean inteligentes, pero tampoco es tan fácil y se necesita una estrategia política. Y el tipo sabe lo que hace. Yo siempre hablo de que Trump, aunque algunos todavía lo tomen de que es ocurrente y que hace lo que... Trump sabe lo que hace. Claro que si ya lo pones versus Putin, bueno, pues Trump sí ya termina siendo otro tonto más, ¿no? Pero tonto no es, sabe lo que hace y dentro de sus posibilidades y capacidades está operando para salvar la decadencia gringa o para terminarla de implosionar, ¿no? Ya será cosa de averiguar. Para terminar de tirar el avión, no sabemos, ya será cosa de averiguar, pero no es tonto. Trump utiliza a los tontos, que es diferente. Trump se beneficia de los tontos y tan inteligente es que lo hace perfectamente. O sea, él le habla a los tontos. Yo muchas veces creo que incluso puede que no todo lo que él dice él se lo cree, pero lo dice porque lo tiene que decir para convencer, como la flauta de Hamlin, y traer, pues, en la pendeja a toda esta comunidad gringo pendeja que se cree estos discursos y que termina poniéndose las gorras de Make America Great Again. Trump sabe cuál es su mercado. Trump sabe a quiénes tenía que hablarles para ganar la presidencia. Entonces, Trump no es tonto. Trump, insisto, utiliza a los tontos para su beneficio político y para conseguir de alguna manera, pues, sus objetivos, sus intereses con respecto a la agenda que él plantea. Cuando el mundo supremacista habla de libertad, tampoco es lo mismo. Algo similar a lo que pasa con América. Son terminologías, sí, es la misma palabra, pero la visión, el alcance, el contenido, la sustancia de esa palabra es muy distinta entre el mundo supremacista versus el mundo no supremacista. Por eso cuando ves a un Milei fanatizado, obsesionado, él sí creo que me parece tonto, por cierto, Milei sí me parece tonto. Él no se hace, él lo han enarbolado, lo han endiosado tanto, y yo siempre hago esta metáfora con Maradona. A Maradona lo endiosaron por meter un gol con la mano. La pregunta es, ¿era tan gran futbolista Maradona o realmente fue simple y llanamente el futbolista más endiosado? Algo similar con Milei, o sea, el hecho de que tú
todo se le carguen y insisto, lo endiosen, pensándolo casi como un erudito, un genio, libertario, aplaudido y venerado por su propia secta y fanáticos de libertarios, eso no lo convierte ni en un gran economista primeramente, ni mucho menos en un gran presidente. Y tan cegados están que, insisto, no se han dado cuenta que es un caballo de Troya que no está para defender los intereses de la Argentina, sino para defender los intereses del régimen anglosionista. Lo primero que hizo Milei, y es que no hace falta, yo siempre digo, a veces los hechos hablan más o hablan por sí mismos. Lo primero que hace Milei al ser electo es ir a llorar al Muro de los Lamentos e ir a visitar a Trump y a Elon Musk y besarle los pies, entre otras cosas. ¿Qué más necesitas saber? No me digas que todavía tienes que estar tan cegado y apendejado para no, y fanatizado para no alcanzar a ver lo que estás viendo. O sea, creo que es una negación de estos que todavía ven eso y dicen, no, che, pero boludo, eh, fue a darse un paseíto allá al Muro de los Lamentos, che, no pasa nada, igual fue con Elon Musk y Donald Trump, pero che, pasa nada, hombre, Milei es de la Argentina, ¿viste? Es de la Argentina. Y es como... Pero no se va a poner la remera de la Argentina, boludo. Entendeme que no es un patriota. Milei no es un patriota. Milei se está poniendo, si acaso, la remera judía, no la argentina. Y ya, insisto, cada que puedo, llevo más de un año advirtiendo que Javier Milei iba a entregar a la Argentina, a la comunidad judía. La Patagonia será judía, no argentina. Ya olvídate de las Malvinas. La Patagonia será judía. Y eso es algo que debería, al menos, generar, pues, yo diría una resistencia importante de la Argentina, pero bueno. Cuando Milei grita, ¡Viva la libertad, carajo! Es como, hold your fucking horses, motherfucker. ¿De qué estás hablando? Primeramente, ¿de qué estás hablando? Cuando hablas de libertad, nadie le ha preguntado algo tan básico en todo este tiempo a Milei. Cuando hablas de libertad, che, ¿de qué estás hablando, boludo? Porque libertarianismo, liberalismo, anarcocapitalismo no es libertad. Al menos no estamos hablando de lo mismo. Y tampoco esa libertad de la cual él habla, insisto, del mundo de América Latina, del mundo latinoamericano, es la misma libertad de la cual habla el mundo supremacista. De nuevo, lo mismo de América. Cuando ellos hablan de freedom, es una libertad muy distinta a la que hablamos acá de libertad. Y sí, generalmente esa libertad está muy asociada al tema económico cuando ellos hablan de freedom. E incluso esto se remonta desde el laissez-faire, laissez-passer de la línea francesa. El laissez-faire francés, dejar hacer, dejar pasar, que evoluciona en vertientes distintas económicas, porque estos libertarios se quieren distinguir mucho del liberalismo clásico, ocupa mucho Milley a Hayek, son sus dioses, ¿no? Yo diría sus padres, sus verdaderos padres. Pero al final libertarianismo el libertarismo no es libertad.
Por eso los libertarios están tan engañados. Es que están engañados por todas partes los libertarios. Más los que son argentinos. O sea, que digo, es que están regalando tu nación y tú estás apoyando al caballo de Troya que le está regalando. Simple y llanamente por ser un fanático, adoctrinado de teorías sin vigencia alguna. De verdad yo lamento mucho, no todos los argentinos, porque sé que la mitad, está más o menos mitad y mitad en Argentina. Hay una mitad muy consciente, muy clara, la tienen clara que Milei es un caballo de Troya, pero hay otra mitad todavía de fanáticos que apoyan a Milei. Yo lamento esa otra mitad de personas que siguen pensando que Milei es revolucionario, que trae ideas muy innovadoras económicas cuando tal cual son del siglo pasado, de inicios de los noventas, finales de los ochentas, inicios de los noventas, que ya fracasaron, que ya han demostrado ser un fracaso total. Y no olvidemos lo que siempre hablo, el anarcocapitalismo al final, o incluso el libertarismo, que es esta disminución del Estado, reducir el Estado al máximo, pues es una fantasía, es una chaqueta mental. Tú ve el Estado de Israel, tú ve a los Estados Unidos, mismos estados que por cierto siempre digo, qué curioso que son los únicos estados que Javier Milei no critica. Nunca escuchas criticar el Estado. No sé qué más necesitas que ver Estado en mayúscula del Estado de Israel o estados en mayúscula, que creo que son 50 estados de Estados Unidos. Si no recuerdo son 49 o 50. Cada estrella es un estado. Hay que entender e irnos a la noción de la creación de los estados-nación que yo he explicado acá. Hay que entender que son estados. Son 50 estados, por eso se llama Estados Unidos. Son muchos estados que están unidos. Sí. O sea, no sé cuánto más gráfico puede uno ser. Con cuántas más peras y manzanas uno puede explicar. Y por otra parte tienes el Estado de Israel, que es un Estado y que además es ilegítimo y ficticio, pero que ninguno de estos dos, ninguna de estas dos naciones critica, curiosamente, el que se dice anarcocapitalista libertario. O sea, él habla de reducir los estados, a excepción de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Mira nada más, qué curioso. Entonces, es una chaqueta mental porque eso no va a pasar. O sea, justo de esto hablaré en el siguiente comentario ya sobre el tema que tiene que ver con los estados, pero tal cual lo que es la izquierda y la derecha en el espectro político, que todavía se sigue hablando demasiado. Lo comentaré justo derivado de esto, aquí donde quedamos. Pero en gran medida tiene que ver con esta falacia de los libertarios que dicen que hay que reducir el Estado, sí, pero espero que sepan que eso no es posible. No sé, Milei, cómo no le han cuestionado eso. Tú no puedes deshacerte del Estado por completo. Es más, ya olvídate en la teoría, en la práctica, ¿qué vas a hacer con los ejércitos? Más en estos tiempos, que más bien parece que lo que vuelve es el ultranacionalismo. En tiempos bélicos es lo que más sucede, no al revés. No se están disminuyendo los estados, se están fortaleciendo. Corea del Norte, el Estado de Israel, Irán, China, Rusia, Estados Unidos. No estás viendo que estén debilitando sus estados, se están fortaleciendo porque vienen probablemente tiempos bélicos. Y ahora resulta, este libertario que está entregando a la Argentina con el pretexto de reducir el Estado, lo único que está haciendo es entregarlo. Entregar la propiedad del Estado a extranjeros. Pero insisto, esto lo hablaré justo después de esto con el tema de izquierda y derecha y de alguna manera compartir por qué es que yo soy de izquierda. Lo hablaré en el siguiente comentario. Entendiendo que estas líneas, y por ahí voy a empezar, ya están siendo muy difusas. Digo, yo me mantengo de izquierda porque pues es una mínima orientación.
Pero la realidad es que esto ya es muy difuso, muy ambiguo, ya no está muy claro dónde está la línea entre izquierdas y derechas generalmente. Pero bueno, es una trampa y es una farsa lo que vende Milei, y más cuando, insisto, es inviable en un mundo que está fortaleciendo sus estados. Él no tendría explicación. ¿Cómo se va a defender? A ver, vamos a suponer, en un hipotético, que desaparece el estado de Argentina. Ok, pero ¿cómo le va a hacer Javier Milei para desaparecer los otros estados? ¿Cómo le va a hacer? ¿A poco el líder de Corea del Norte le va a decir, ah, sí, yo voy a seguir lo mismo que Milei? ¿Cómo se va a proteger de otros estados que van a ser mucho más fuertes que un estado que ya no existe? ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo va a realizar las labores de seguridad o de coerción del uso de la fuerza del Estado si ya no hay Estado? ¿Cómo va a organizar eso? No hay forma, no hay forma. No hay forma porque cuando aquí se le cae esta teoría anarcocapitalista, que por cierto no existe en ningún lugar del mundo hoy, se cae precisamente porque tú no puedes eliminar tu estado cuando hay otros estados que además son sumamente poderosos. Porque básicamente lo que estarías haciendo es anularte y autodestruirte. O básicamente ponerte en un estado total de indefensión y vulnerabilidad. Pero nadie llega a cuestionar a quien creen que es un erudito. Y así como creen que es un erudito Milei, pues creen que es un erudito Laje. Y pues por eso están como están. Y van, pero directo al barranco. Con este par. Pero bueno, volviendo al concepto de libertad, que se entiende entonces que la libertad de la cual habla Milei y les vende y prostituye tanto de tanto que utiliza y se llena la boca hablando de libertad, boludo, esa libertad, ese concepto y visión de libertad es una libertad que les ha vendido y ha engañado porque esa libertad habla, para Milei libertad es entregar las nalgas a Estados Unidos e Israel. Pero ahí tienes a todos los libertarios de libertad, che, boludo. Sí, cabrón, o sea, pero ya te preguntaste qué es libertad para Milei. Libertad es entregar las nalgas, ni siquiera venderlas. Ya hace tanto se siente economista y hombre de negocios y fraudes de Libra y Bitcoin y blockchain. Sí, tanto se siente el hombre de negocios que le va a terminar entregando las nalgas argentinas de a gratis a Estados Unidos e Israel. Ni siquiera pudo haber dado un buen precio para vender lo que va a entregar gratis de la Argentina a los gringos y a los sionistas. Ni siquiera. Entonces hay que tener cuidado con qué se habla y qué conceptos. E insisto, la libertad no es liberalismo. No es libertarismo. No es libertinaje económico. La libertad para otros tenemos, creo yo, otra concepción muy distinta a eso. Y si me preguntan la mía de rápido, pues no la tengo tan armada, pero al menos yo tendría claro que la libertad tiene que ver con la dignidad. Para que tú puedas ser libre, tienes que ser digno. Tienes que conservar tu dignidad, proteger tu dignidad. Si no proteges tu dignidad, no hay forma de que puedas ser libre. Porque un esclavo en aquellas épocas, que todavía existen esclavos modernos, incluso en naciones esclavizadas modernas, pero porque un esclavo no era libre porque no podía, no hay forma de que un esclavo tuviera dignidad. Era humillado, ultrajado, abusado. Para mi gusto, un principio fundamental de la libertad empieza en la dignidad, en tu propia dignidad. Y después, por supuesto, ya hablando de naciones, en la dignidad de tu nación. Por eso es que creo que son muy distintas las concepciones y definiciones de libertad de un libertario como Javier Milei con respecto a la definición y concepción que tenemos otros sobre la libertad. Siguiendo y terminando con este tema conceptual, quiero que se entienda que no solo se limita este tipo de conceptos
hablando de la propaganda sionista, por ejemplo, la Hezbollah, Hasbara, eh, conceptos como invasión, conceptos como terrorismo, conceptos como guerra, conceptos como conflicto. Verás una y otra vez que la prensa corporativa los utiliza, ya sea de manera eufemista o amarillista, según convenga. Para la guerra Israel-Palestina, así le denominan, guerra. Muy difícilmente vas a ver que hablan de masacre, genocidio contra la población. No, es guerra. ¿Dónde está el ejército de Palestina? ¿Quién sabe? Si se piensa y toma que Hezbollah y Hamas son un ejército, están pero bien perdidos. Y si todavía se habla de que se hizo un genocidio en Gaza, supuestamente para combatir a grupos terroristas que estaban en Gaza, me parece el máximo nivel de manipulación. Y que ligado a eso se hable de que ahora resulta que se ocupaba la población palestina como escudo humano. Bueno, no tendrían que ser escudo humano si no los estuvieran bombardeando. Pedazo de bestias criminales, ¿eh? Pedazo de bestias sionistas criminales. No habría necesidad de escudo humano si de inicio ustedes no los estuvieran bombardeando. Pero lo que te venden siempre es que aunque ellos sean los que empiezan, insisto, siempre terminan siendo los que arrojan la piedra pero esconden la mano. Entonces no son los culpables ellos, son los culpables los otros por utilizarlos de escudo humano contra sus propias bombas que les están lanzando a niños en la boca. No. Entonces los del problema son los otros porque ellos son los que están utilizando los de escudo humano. No nosotros que los estamos bombardeando directamente. Insisto, en la boca. Bombas en la boca. A los niños, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los animales y a todo lo que se encuentre. Porque están dejando las ciudades en ruinas. Las ciudades palestinas. No solo entonces se limita a hablar de democracia, libertad, éxito. También esta terminología manipuladora se encuentra en este otro tipo de términos: conflictos, guerras, intervenciones, terrorismo. El terrorismo, muchos no saben que fueron principalmente, o al menos de manera, vamos a decir, pionera, a los primeros que se les etiquetó de terroristas, adivinen a quiénes fueron. Y no les voy a decir, pero imagínense. Ahí se los dejo de tarea. Y no fue al mundo árabe, al menos no como se hablaba antes, ni tampoco al mundo palestino de la forma en la que lo denominamos hoy. Es curiosamente aquellos que hoy se llenan la boca también hablando de terroristas por aquí, terroristas por allá, y todo lo que sea enemigo de ellos, de este régimen anglosionista, es denominado terrorista. Para no irnos muy lejos, y para que se vea que esto nos puede impactar el día del mañana en cualquier momento, en 2001, desde el 11S, se denominó terrorista todo aquello que fuera árabe. Pensamos que eso nunca nos iba a llegar, y hoy mismo en México, a los cárteles del narco se les denomina, apenas recientemente se les denominó, pero se los denomina ya como grupos terroristas. Aquí el problema es que no va a faltar el ingenuo que te diga, pues es que sí es terrorismo. Sí es terrorismo. Porque si hacen, y sí provocan el terror, hijo. O sea, la neta es que sí provocan el terror.
Si son terroríficos esos cárteles. Pues sí, compadre, pero entiende, por un momento, por un momento, porque insisto, es tan efectiva la manipulación, estos diseños de manipulación colectiva, que esta gente te termina repitiendo lo mismo que les dicen, ya hablando del caso mexicano, lo mismo que les dicen en Grupo Fórmula, lo mismo que les dicen en Latinus, te terminan diciendo exactamente lo mismo que les dice la prensa corporativa, no tienen un mínimo de pensamiento propio y crítico. Dice, no, pues es que sí es cierto, la verdad, o lo que les dice Abel Hernández, sí es cierto, pues ahí el podcast de la, ¿cómo? De la Narcabel, de la narcosistema de la Anabel, pues ahí dice que sí son terroristas y yo le creo, pues la neta, yo le creo a la Anabel, pues sí, a la de Anabel, la versión de Anabel, sí la creo, sí, la neta, la versión de Anabel. Pues sí, cabrón, porque estás bien manipulado y te la has tragado toda, entera y sin peros. Sin peros y sin pelos en la lengua te la has tragado entera, cabrón, porque, de nuevo, estas narrativas son muy efectivas. Estas mentiras. Digo, le llamo narrativas para ponernos muy cookies, ¿no? Muy académicos. Son viles, puras, pinches mentiras. Para que me entiendas. Pero ahí tienes o sea, primero el aparato que opera como la prensa corporativa y después los que terminan primero consumiendo y repitiendo y reproduciendo como perico sin cerebro esto, pues son las víctimas de personas descerebradas, sin criterio, que repiten tal cual la versión que les dan pelada y en la boca la prensa corporativa, peladita y en la boca, la misma versión que les da la prensa corporativa, esa versión es la que terminan repitiendo y reproduciendo. Entonces creen que sí, que el cártel es... Sí, a ver, es que nadie está negando el terror, pero ¿sabes quién? Es que esa es la parte que ya no analizan para quitarse la venda de los ojos o el gramo de pendejos. ¿Sabes quién financia las armas de los cárteles? ¿Sabes quién financia el narcotráfico, para ponerlo claro? Y vamos de nuevo, es un círculo. No tiene ni por enterado qué es el régimen anglosionista, que tanto Estados Unidos e Israel financian directamente ese narcotráfico. Y ya no hablemos no hablemos de la parte de producción, el consumo ya ni hablamos. ¿Tú crees que los raves de Nueva York y Tel Aviv no llegan drogas de los cárteles mexicanos allá? Hay, hay droga mexicana hasta en Alemania, en Australia, en prácticamente todos los continentes. Esto no es un tema de México, esto es un tema global. Si acaso lo vamos a analizar bien, el narcotráfico es un tema global y te lo vas a encontrar no nada más aquí en Colombia y en México, donde siempre han querido apuntar los dedos. Y el terrorismo nada más es de aquí, no. Si vamos a hablar de terrorismo, hablemos claro, falá serio. El terrorismo es global. La red financiera de este llamado de terrorismo mexicano, de los cárteles, es global. Empresas multinacionales tienen las manos llenas de sangre. Bancos tienen las manos llenas de sangre. Redes de logística y distribución en todo el mundo tienen las manos llenas de sangre. Ya no te hablo de los gobiernos de los Estados Unidos. Por supuesto que no solo tienen las manos llenas de sangre, son el terrorismo mismo que está financiando este supuesto terrorismo accidental que quién sabe de dónde salió. Bueno, pues que nos digan, ¿qué han hecho ellos para impedir el tráfico de armas? Pues nada, porque están totalmente sometidos y secuestrados por sus corporaciones de armas son realmente el gobierno de los Estados Unidos. Que se entienda quién gobierna Estados Unidos. No es ni siquiera Donald Trump. Son sus corporaciones de armas, son sus corporaciones farmacéuticas.
No olvidemos que la crisis del fentanilo no empezó en los cárteles mexicanos. La crisis del fentanilo empezó desde que el fentanilo era recetado por médicos estadounidenses a sus pacientes, de manera indiscriminada, indistinta. Ahí empezaron los zombies y The Last of Us. La Guerra Mundial Z del fentanilo empezó ahí, en Estados Unidos, por sus propios médicos. Pero ¿qué crees? Eso no te lo va a contar latinos o cretinos. Y eso no lo vas a entender, mijo. Cuando veas realmente el círculo del terrorismo, ok, vamos a pasarles que son terroristas, pero ¿gracias a quién? ¿Gracias a quién son terroristas las organizaciones delictivas en México? ¿Gracias a quién? Pues a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos. Gracias a Israel. Por sus consumos y sus armas. Y por sus financiamientos. Y por sus blanqueamientos en el sistema financiero. Porque no olvidemos que hasta la crisis inmobiliaria de 2008, adivinen por quién en gran medida, fue salvada. ¿Por el dinero de quién? Por eso, si ustedes no van a cavar profundo e investigar y falar serio, vamos a hablar serio. Si no vas a hablar serio, de nada sirve que hablemos. Si van a querer seguir siendo manipulados los borregos, déjalos. Yo invito, no discutas con borregos. Es una pérdida de tiempo. Estos borregos en verdad que están tan adoctrinados y cegados por fanatismos, vísceras, que no pueden ver un poco los matices de las cosas e investigar los hechos. Y lo que les encanta tragarse son las mentiras y los cuentos. Entonces por eso, y di un panorama mezclado, perdón, ahora sí hubo un popurrí y un híbrido de un poquito de todo, pero seguimos hablando de lo mismo. El tema aquí es esta creación e inventiva sistemática de los términos, de los conceptos. Cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de intervención, cuando hablamos de conflicto, cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de libertad, de economía, de democracia, de éxito, de América, no estamos hablando bajo los mismos términos y con esto concluyo, con esto cierro. No estamos hablando de los mismos, bajo los mismos términos ni bajo el mismo entendimiento. Cuando hablamos de los mismos términos y conceptos, el mundo supremacista entiende las cosas muy distinta de el mundo africano, asiático o de América Latina. Estoy hablando, perdón, no era tanto geográfico, me corrijo. Hablo de que hay un mundo supremacista y hay un mundo no supremacista. Cuando hablamos de los mismos términos y conceptos, el mundo supremacista entiende de una manera las cosas y el mundo no supremacista las entiende de manera distinta. Por eso es que no hay entendimiento, por eso es que no hay forma de corregir, por más que insisto a veces en discusiones y foros, el mundo de América Latina quiera corregir al supremacista y viceversa. El mundo gringo quiera corregir al de América Latina. Por eso cuando quieren renombrar el Golfo de México por Golfo de América, no hay forma de que haya entendimiento, porque estamos hablando de dos mundos, de dos visiones y de dos conceptos totalmente distintos.